hoy en día tú hablas y, tú eres hombre blanco, no, entonces no puedes hablar de estos temas, porque lo estás diciendo desde tu privilegio y te niegan, te cancelan completamente. Entonces ya no tienes autoridad. Yo pongo el caso de Brett Weinstein, que fue este profesor que en Evergreen College, ¿cierto? Que de izquierda, de nuevo, un profesor de izquierda, fue expulsado, terminó en un escándalo gigantesco con el campus prácticamente incendiado por activistas de distintas partes de la universidad. Y él termina en una demanda, en una pelea con la universidad, renunciando porque él se opuso a un día de apartheid, a un día de exclusión de los estudiantes blancos en el college, ¿cierto? Tradicionalmente, los estudiantes afroamericanos habían celebrado un día de retiro, ¿no? Para conversar sus cosas en esa universidad. Y cambió la dinámica y se propuso hace 2 años atrás reemplazarlo por que se les impide, se les prohíbe a los blancos asistir a la universidad. Bueno, ese caso está ahí. Brett Weinstein se opuso a eso, terminó en un escándalo gigantesco, el dean terminó siendo también secuestrado en su oficina, la policía tuvo que intervenir, finalmente se fue Weinstein del Evergreen College con una demanda por medio, le tuvieron que pagar una indemnización de $500,000 y él terminó testificando en el Congreso de Estados Unidos. Y usted lo pone en YouTube, ese testimonio, ¿no? El testimonio de Brett Weinstein dice, hay una nueva jerarquía de opresión, pero esta vez tiene que ver con que si tú eres hombre, eres blanco, eres heterosexual, no puedes hablar, tienes que quedarte callado, ¿cierto? No tienes derecho a opinar. Esto lo dice un hombre de izquierda, en el testimonio que da en el Congreso de Estados Unidos. Y esto es algo que lo han confirmado muchas personas, izquierda, centroizquierda, obviamente también conservadores, que han sufrido estas persecuciones. De hecho, hace poco tiempo, John Cochrane, que es un gran economista acá en Estados Unidos, que está en Stanford, contó que él hacía clases en Chicago y que en los últimos años de su carrera de economía, no es que estaba hablando de temas muy polémicos, se pasó aterrado porque no sabía qué podía decir que iba a ofender a algún grupo de estos supuestamente victimizados y marginados y que lo iban a perseguir y hacerle la vida imposible, que a todos sus colegas le pasaba lo mismo y nadie se atrevía a hablar del tema. ¿Okay? Entonces, estamos en un momento en que se está produciendo una revolución, yo diría, de manos de gente muy resentida, que está adoctrinada desde la escuela y también ahora desde las universidades con mayor fuerza, cuestión reforzada por los medios de comunicación, en que se ataca, ¿no? El corazón de lo que es Estados Unidos, yo diría, iría más allá, está pasando también en Europa y en otras partes, el corazón, que es la idea, insisto, del individuo, su mérito, su capacidad de salir adelante y que se le apliquen las mismas reglas a todo el mundo. Cuando Bari Weiss, editora del New York Times, renuncia hace pocos meses atrás al New York Times diciendo que se ha convertido en un órgano de propaganda de la izquierda más radical de las redes sociales, eso te está diciendo todo sobre el clima de opinión, siendo ella una persona izquierda también. O sea, yo estoy citando pura gente izquierda en esto, ¿no? El mismo Lawrence Krauss, el profesor de física de la Universidad de Harvard, escribe una columna hace poco tiempo atrás en el Wall Street Journal, yo la tengo citada en mi libro La Nueva Inquisición, bueno, en la última versión de La Nueva Inquisición, en la cual Krauss, que también es más bien liberal, de izquierda, sostiene que lo que se está viendo en ciencias hoy en día es equivalente a lo que se vivió con las purgas de la ciencia judía en la Alemania nazi y con las purgas de la ciencia burguesa en la Rusia soviética, comunista, totalitaria. Él dice, estamos avanzando en ese camino, ¿no? Ya el año 2000, 2001, Steven Pinker en su libro The Blank Slate explica cómo una mentalidad de culto, así la define él, completamente intolerante, que no soporta el método científico, se opone a discusiones como, por ejemplo, la desigualdad de género que están ancladas en el cerebro. ¿Ya? Y eso es un tema científico que está muy estudiado, muy medido, pero hoy día es uno de esos dogmas, de esos tabús que no se pueden romper sin pagar un elevado precio, ¿no? Incluso cuando la evidencia científica lo respalda. Digo, por lo menos se puede tener la discusión. Y en ese sentido, estamos yendo mucho más allá que una mera persecución de voces disidentes
la corrección política realmente es una ideología que está contaminando todo y es totalitaria, porque no aspira solo a ir cerrando el debate y a crear esta lógica de conflicto tribal en la sociedad, con lo cual va a terminar por destruir y demoler cualquier institución liberal que tengamos, si es que no se frena a tiempo, sino que al mismo tiempo busca que a través del Estado y de la ley, y esto ha venido pasando cada vez más, se reprima a aquellos que tienen opiniones distintas. Se reprima con penas de cárcel, con penas de multa o lo que sea. En Inglaterra, de hecho, hay 9 personas al día que son detenidas por comentarios en redes sociales. Entonces, esto ha ido creciendo a un punto en que se ha tornado peligroso desde el punto de vista de los que opinamos todo el tiempo en los medios de comunicación. No estamos todavía a los niveles que llegaron los totalitarismos, obviamente, del siglo XX o lo que se está viendo en países como Venezuela u otros. Por supuesto que no estamos a ese nivel, pero el hecho de que en países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania y otros, sobre todo en el mundo anglosajón esto es muy fuerte, ya no haya libertad de cátedra, ya no haya libertad de expresión, ya los medios de comunicación tengan mucha dificultad publicando ciertas opiniones, incluso el arte y la literatura están siendo purgadas de contenidos complejos. Yo tengo todo un capítulo sobre cómo la literatura está siendo eliminada de contenidos que resulten ofensivos. O sea, Mark Twain hoy día en alguna editorial lo están purgando el contenido que puede resultar ofensivo a ciertos grupos. En Alemania está pasando lo mismo con cuentos de hadas y otras cosas por el estilo, que yo tengo todo citado en el libro, y de la misma manera con pinturas que se han exigido del siglo XIX, que se ha exigido que se remuevan de ciertos museos porque resultan ofensivas para los movimientos feministas y cosas por el estilo. Bueno, todo eso habla de una decadencia cultural muy profunda que está llevándonos por un camino que puede terminar o fragmentando la sociedad, haciendo inviable la vida democrática y con reacciones autoritarias conservadoras que podrían ser también muy lesivas para las libertades individuales, o bien a guerras civiles de aquí a 20, 30 años más, no lo sabemos. En el caso de Estados Unidos, eso es algo que yo no descartaría como una posibilidad en unas décadas más, porque en la medida en que la política pasa a ser lo que Carl Schmitt llamaba esta distinción entre amigo y enemigo, pero todo se politiza al mismo tiempo, desde los deportes hasta el mundo de los negocios, el marketing, la literatura, el arte, el cine, todo se politiza. Ya vimos que los Oscars están exigiendo una serie de requisitos de cuotas de participación a partir de este año, ¿cierto? De étnica y de género y de no sé qué, dentro de las películas para darle un premio. Si no los cumple, no le dan el premio, aunque la película sea mejor, ¿ok? Bueno, estamos viendo todo eso. Entonces, estamos avanzando por un camino, insisto, de polarización, que obviamente las redes sociales alimentan mucho más, en que los puentes y los vasos comunicantes de las distintas sensibilidades se cortan definitivamente y lo único que queda es el conflicto, eventualmente incluso armado, si es que las posibilidades de resolver los problemas en común ya no pueden ser canalizadas a través de las instituciones que están vigentes o que han sido creadas en un Estado de Derecho y en una república, dado que estas ya no tienen el apoyo ni el respaldo ni la credibilidad de parte de quienes básicamente son representados en teoría a través de esas instituciones. ¿Okay? Entonces, se está abriendo cada vez más las puertas a un populismo desenfrenado, ¿no es cierto?, saltarse las instituciones y que gente cada vez más dictatorial tome un liderazgo honesto o, insisto, a que esos populismos lleven al mismo tiempo a una polarización creciente que en el peor de los casos terminan en conflicto entre la misma ciudadanía, los cuales a baja escala ya se están empezando a ver, a baja intensidad. Esto no es algo que seguramente va a pasar en el futuro, pero si no se revierte y no hay una reacción lo suficientemente contundente que está empezando a ver de a poco, bueno, podemos terminar como dice John Gray, podemos terminar destruyendo lo que es el corazón o el tesoro más preciado de la civilización occidental.